Invito a cantar, hermanos. Vamos a comenzar con la primera alabanza. Se llama Bellas Palabras de Vida. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar entonces. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, Son sostén y vida. qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio. Que tenga una semana bendecida, un domingo bendecido, allí en cualquier lado que me esté escuchando. Vamos a estar el día de hoy, hermanos, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hoy comenzamos una nueva serie y vamos a pasar la mayor parte del año en esta serie. Es una serie acerca de las tres pilares del cristianismo: la esperanza, la fe y el amor. Y vamos a comenzar la primera parte de los próximos meses en la esperanza, porque queremos que este año sea un año de esperanza para nuestra iglesia. Eso va a ser nuestro lema este año y vamos a ver muchas cosas, vamos a ser intencionales, vamos a poner rótulos todo alrededor y en todas partes de la iglesia van a ver ese tema, ese lema de la esperanza. ¿Y por qué, hermanos? Muchas personas podrán decir que en lo que hemos estado pasando los últimos años, que es muy ingenioso llamar el 2022 un año de esperanza.
Yo no creo que hay nadie que no ha sido afectado por esta pandemia. Muchos hemos perdido familiares, amistades, conocidos, muy cercanos. Los impactos sociales, emocionales, financieros que ha causado esta pandemia van a estar con nosotros por mucho tiempo. Y si vemos las noticias, si vemos las redes sociales, si vemos lo que está pasando en el gobierno, en las naciones, es fácil decir, no hay esperanza en este mundo. Pero hermanos, en este estudio que empezamos hoy vamos a ver que a pesar de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, la iglesia y el creyente pueden tener esperanza, porque nuestra esperanza no proviene de las cosas de este mundo. Nuestra esperanza proviene de Dios, no del gobierno, no de las redes sociales. Todas estas cosas del mundo nos fallan, son temporales y no puedes poner tu esperanza en ello. Han visto grandes avances tecnológicos, médicos, conocimiento humano en las últimas décadas. Estaba leyendo que en los últimos 100 años, los años de vida promedio de las personas han aumentado 30. Antes, hace 100 años, una persona al promedio vivía 37 años, ahora se vive 67 años en promedio. Pero hermanos, a pesar de estos avances, la tasa de mortalidad no ha cambiado. Siempre es el 100%. El 100% de las personas vamos a morir. Y la desesperación en el mundo, a pesar de que estamos viviendo más, estamos más desesperados. Hay más ansiedad en el mundo, más desesperación. Como que vivimos más, pero solo para estar más angustiados. Hermanos, si ponemos nuestra esperanza en las cosas temporales del mundo, siempre vamos a terminar defraudados. Nuestra esperanza no debe proveer de las cosas creadas, sino que del Creador, del Dios que nunca cambia, del Dios que nos ama con amor eterno, del Dios que nos salvó y nos garantiza la vida eterna. Y esa es la razón que podemos decir con plena confianza de que el 2022 será un año de esperanza para la iglesia. La palabra esperanza significa anticipar lo que viene con la confianza de que es bueno y beneficioso. Las próximas semanas vamos a entrar más en detalle en la esperanza, qué es la esperanza, y vamos a usar los libros de los Salmos para este estudio. Pero para hoy vamos a comenzar con una introducción acerca de la esperanza y vamos a estar en Romanos 5. Romanos 5. Los primeros 4 capítulos de Romanos, Pablo detalla la necesidad de la humanidad para la salvación. Establece que todos nacimos pecadores, que necesitamos un Salvador y nos dice la manera de recibir ese Salvador, esa salvación, a través del Hijo de Dios que vino a morir por el pecado del mundo. Y con esa doctrina de salvación ya establecida en los primeros 4 capítulos, Pablo ahora en el capítulo 5 empieza a detallar las implicaciones prácticas de la salvación por fe. Y los primeros 5 versículos del capítulo 5 nos dicen varios puntos esenciales acerca de la esperanza que tiene el creyente por la salvación que recibe a través de Cristo. Vamos a la palabra de Dios. Voy a leer los primeros 5 versículos de Romanos 5. Dice la palabra de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos esperanza. Gracias, Padre, porque al confiar en ti, tú nos das paz. Al confiar en ti tenemos acceso a tu presencia y tenemos la seguridad
de que nuestra vida no termina después de este mundo, sino que tenemos garantizada y reservada un lugar en el cielo para la eternidad. Bendice, Padre, cada persona que escucha mi voz, que al final de este mensaje tenga un mejor comprendimiento de lo que implica la salvación para el creyente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver 3 puntos acerca de la esperanza del creyente. Primero vamos a ver la razón por qué podemos tener esperanza, que es paz con Dios. Después vamos a ver el resultado, que es acceso a Dios. Y finalmente vamos a ver la recompensa, seguridad con Dios. La razón, el resultado y la recompensa. Vamos a comenzar. La razón, paz con Dios. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tanta doctrina en solo este versículo, podríamos pasar muchos mensajes, pero esta es una introducción nada más. Y quiero que noten primero la palabra, dice que somos justificados. Comienza, somos justificados pues por la fe. Una palabra muy importante. No dice justos, sino que dice justificados. La fe en Jesús hace al creyente justificado, no nos hace justos. Ser justos o ser justificados suena como la misma cosa, pero hay una gran diferencia. Y la Biblia es muy clara que no hay nadie justo, no hay uno justo. La fe en Cristo no nos hace perfectos, no nos hace sin pecado, no nos hace personas justos, sino que a pesar de nuestros pecados, nos declara Dios no culpables. Eso es lo que significa ser justificado. ¿Por qué? Porque el momento en que una persona pone su fe en Cristo, recibe la justicia de Dios. La justicia del castigo por el pecado que Jesús pagó en la cruz. El pecado merece el castigo de muerte. Y toda persona es pecador, merece ese castigo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el castigo del pecado que todos nosotros merecemos. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús en la cruz cumplió la justicia de Dios hacia el pecado. Y todo el que pone su fe en Cristo recibe esa justicia de Jesús. No somos justos, sino que recibimos la justicia de Dios. Somos justificados. Una gran diferencia. No es por nada que nosotros hicimos, sino que es por lo que hizo Jesús en la cruz. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció el pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, no dejamos de ser pecadores, sino que somos declarados justificados. No somos declarados justos, sino que justificados. Es una palabra, un término legal. Eso es el decreto de un juez en un juicio. Imagínense, hermanos, que estás en un juicio, en una corte, que te están acusando, digamos, por homicidio. Y los que te acusan saben que eres culpable. Los abogados saben que eres culpable. Hasta el juez sabe que eres culpable. Pero al momento de declarar la sentencia, el juez te declara inocente. Eso es la justificación de Cristo. Dios sabe que somos culpables. Satanás, nuestro acusador, sabe que somos culpables. Todos nosotros sabemos que somos culpables. Sin embargo, debido a que hemos puesto nuestra fe en Cristo, Dios nos declara no culpable. ¿Por qué? Porque Dios mira que el castigo de nuestros pecados ya fue pagado. Ya no somos culpables porque pusimos nuestra fe en aquel que pagó esa penalidad por nuestros pecados. No soy perfecto, siempre vamos a tropezar, siempre vamos a pecar. No podemos vivir una vida perfecta, pero la justicia de Dios ya se cumplió en nosotros. Y eso es muy importante, hermanos. Noten que dice este versículo que acabamos de ver. Dice, al que no conoció pecado. Jesús vino a este mundo y vivió una vida
perfecta, sin pecado, una vida que nosotros no pudimos vivir. ¿Y por qué es importante eso? Es muy importante, hermanos, porque miren, Jesús vino a morir por nuestros pecados, todos sabemos eso, y resucitó al tercer día. Entonces, si es eso, ¿por qué no solo vino el viernes, murió por los pecados y resucitó el domingo y se subió al cielo? Eso hubiese sido algo muy fácil, muy eficiente, ¿no? Es una misión corta que podía venir y irse 3 días después. Pero no, Él vino, nació como un niño, vivió una vida que nosotros vivimos como humanos, pero no pecó. ¿Por qué eso es importante? Porque Jesús vino a vivir esa vida que nosotros no pudimos vivir. Él es nuestro sustituto, no solo en la cruz, sino que con su vida. Para que cuando Él vaya en la cruz a morir por nuestros pecados, Él sea un sacrificio digno. Él pagó el pecado en nuestro lugar, porque era el único sacrificio digno, sin pecado. La única persona que pudo vivir eso. Y así fue que se cumplió la justicia de Dios en Cristo. Y esa es razón de esperanza, hermanos, para todo creyente. Que nuestra fe en Jesús nos ha reconciliado con Dios. Que ya no estamos en guerra con Dios. Que ahora tenemos paz con Dios. Ese es el otro punto, la paz con Dios, hermanos. Nos dice que tenemos paz con Dios. Así dice el versículo 1, dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Cuando aquí habla de paz, esto no está hablando de un estado emocional. No es un estado, no es un sentimiento. Aquí está hablando de un cambio de posición en tu relación con Dios. Es un estado posicional. La paz con Dios no significa tranquilidad. No significa la ausencia de problemas. No solo es un sentimiento, no solo es una emoción, no solo es un estado mental, no solo es una actitud, sino que es un cambio de estado posicional en tu relación con Dios. ¿Cuál es nuestro estado posicional ante Dios sin Cristo? Todos nacimos separados de Dios. Posicionalmente estamos apartados de Dios. Dice la palabra de Dios que somos enemigos de Dios, porque estamos en guerra, en rebeldía contra Dios. Dice Filipenses 2 que antes de conocer a Cristo éramos muertos en nuestros pecados. Dice que éramos hijos de desobediencia, siguiendo los deseos de la carne. Ese es el estado de toda persona que no conoce a Cristo. Esa es la posición que tiene esa persona con Dios. Esa es la relación que tiene. No tiene esa relación. Está separado completamente de Dios. Pero el momento que una persona recibe a Cristo, pone su fe en Cristo, es justificado. Y su estado posicional cambia. Su posición cambia. Su relación con Dios cambia. Ya no está separado, sino que tiene entrada a Dios. Puede tener ya una relación con Dios. Ya no tiene que estar separado. Ya no es enemigo de Dios, sino que es hijo de Dios. Primera de Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Antes dice que éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. La paz con Dios también nos convierte de hijos de ira a hijos de la familia de Dios. Efesios 1:5 dice, el amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos hijos adoptivos de Dios a través de nuestra fe. Yo creo, hermanos, que un hijo adoptivo es más precioso que un hijo natural. ¿Por qué? Porque un hijo adoptivo es escogido para estar en la familia de Dios. Tú fuiste escogido para estar en la familia de Dios. Ahora, la paz con Dios es un cambio posicional. Aquí dice paz para con Dios. Es un cambio de estado, pero también termina en un cambio en nuestra relación con Dios.
Ese es un cambio de relación que nos pone en el lugar propicio para no solo estar en paz con Dios, sino que recibir la paz de Dios. Dos cosas diferentes. Estar en paz con Dios es una cosa. Estar en paz con Dios, ya no estamos en guerra con Dios, somos reconciliados con Dios, pero también eso nos permite recibir la paz de Dios. La paz con Dios produce en el creyente la paz de Dios. Estando en paz con Dios, produce en nosotros esa tranquilidad, ese gozo que no podemos encontrar en el mundo. Otra vez, esto no es la ausencia de problemas, sino que es un sentido de descanso espiritual a pesar de las circunstancias. Es la paz interna que proviene de nuestra confianza de Dios y sus problemas y sus promesas. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, con acción de gracia. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Aquí donde dice la paz de Dios es muy diferente a lo que leímos en el pasaje de hoy. Noten la diferencia, sutil pero importante. Dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí nos dice que también podemos tener la paz de Dios. La paz de Dios, hermanos, es una manifestación interna de esa paz con Dios que tenemos. El que está en paz con Dios también va a querer estar en paz con otros. No podemos decir que estamos en paz con Dios y al mismo tiempo estamos en guerra con nuestro vecino. No podemos decir que estamos en paz con Dios si solo pasamos en pleitos en hermanos en Cristo. Jesús les dijo que sus hijos de Dios son pacificadores. Romanos 2 dice, estar en paz con todos los hombres. También nos dice en Romanos 14 que sigamos todo lo que contribuye a la paz. ¿Y por qué debemos de ser pacificadores? ¿Por qué debemos perseguir la paz con otros? Porque, hermanos, Dios nos reconcilió, nos dio paz no solo para que nos quedemos con eso, sino para que seamos agentes de esa paz, que seamos agentes de reconciliación, para ayudar a otros a reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, para ser efectivos en el ministerio de reconciliación que Dios nos dejó, debemos de ser ejemplos de personas que buscan y están reconciliados con otros. Un buen vendedor que está afuera, no va a vender un producto y después va a demostrar que el producto no funciona con sus acciones. Si estamos en paz con Dios, vamos a querer estar en paz con otros para poder promover la paz de Dios. Ese es el primer punto, hermanos. La razón de nuestra esperanza es porque tenemos paz con Dios. Y debido a que tenemos paz con Dios, eso resulta en el acceso a Dios. Eso es el segundo punto, el resultado, acceso a Dios. A través de nuestra fe en Cristo, ahora que estamos en paz, ahora que ya no somos enemigos de Dios, tenemos acceso al trono de gracia de Dios. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia. Hermanos, este pasaje lo leemos y para nosotros lo podemos estudiar y entender, pero esto habrá sido una idea impactante, una idea radical para los judíos que lo hayan escuchado la primera vez. Porque el judaísmo exigía que se mantuviera una distancia respetuosa entre Dios y el hombre. Dios habitaba en el templo, en el lugar santísimo, detrás de unas cortinas gruesas, anchas.
Y las personas solo podían llegar hasta cierto punto cerca de Dios, dependiendo de su estatus. Los gentiles no podían entrar ni en las portadas, después de las portadas. Las mujeres solo podían llegar hasta cierto punto, los hombres hasta cierto punto. Los sacerdotes podían entrar al templo, pero no podían entrar en el santuario principal. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde habitaba Dios. Y solo una vez al año. Y antes de entrar a la presencia de Dios te tenía que purificar. Habían ciertos rituales que tenía que hacer para limpiarse, sacrificios para que Dios lo acepte cuando entre en su presencia. Y aún así entraba con miedo porque no podía estar seguro si estaba suficientemente digno y puro para estar en la presencia de Dios. Entraban al santuario con sus vestiduras y le ponían unas campanitas a sus vestiduras y le amarraban un lazo al sumo sacerdote en su pie cuando entraba al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando estaba caminando las campanitas sonaban y sabían que está vivo. Pero si las campanitas dejaban de sonar, significa que esa persona murió en la presencia de Dios porque no estaba digno de estar en la presencia de Dios. Y es para eso que usaban el lazo, para sacarlo del lugar, para que los otros no tengan que entrar y también caigan muertos. Hermanos, el acceso a la presencia de Dios detrás de esa cortina en el templo no era algo que los judíos entenderían. No se consideraba un privilegio, se consideraba un temor, porque no podías estar seguro que tienes acceso, no podías tener esa confianza de estar en la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús pagó el castigo del pecado, abrió la manera, creó la manera para que el hombre que es pecador, pueda tener acceso detrás de esa cortina a la presencia de Dios. Mateo 27:51 dice, cuando Jesús tomó su última respiración, dice el 50, y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La vela del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Que fue Dios que lo rasgó. Comenzó de arriba. Dios lo separó, tomó el castigo de Jesús y dijo, ya se abrió el camino. El momento que Jesús murió, Dios aceptó su muerte como el pago digno para el castigo del pecado de la humanidad. Y rompió el velo. Ese velo que separaba al hombre de Dios, lo rompió porque Jesús había creado ese camino para llegar a la presencia de Dios. Y todo el que pone su fe tiene entrada por fe al trono de gracia de Dios. Eso es lo que dice este versículo, dice, y por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia. Tenemos entrada por fe a esta gracia. A través de nuestra fe tenemos el privilegio, el derecho de entrar a la presencia de Dios. Y no tenemos que entrar con miedo. Claro, tenemos que entrar con reverencia, con temor de lo que estamos haciendo en reverencia, en honor. Pero no debemos de entrar pensando que no somos dignos. Porque la vida de Jesús que murió en la cruz ya pagó, ya nos hizo dignos, ya nos justificó. Él vivió esa vida que no podíamos vivir y pagó el pecado que no podíamos, el castigo que no podíamos pagar. Y a través de nuestra fe en Él ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra vez, el único digno. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La fe en Cristo nos da acceso a la presencia de Dios. Nos da acceso a la gracia de Dios que nos mantiene en su presencia. Nadie es digno de entrar en la presencia de Dios. Nadie merece estar en la presencia de Dios. Pero podemos entrar confiadamente
porque el trono de Dios es un trono de gracia. La gracia es ese favor que no merecemos. Nadie merece estar ahí, pero Él no nos mira a través de nuestros pecados, sino que a través de la obra de Jesús en la cruz. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos toma de la mano y nos lleva a la presencia de Dios y nos presenta y nos dice: Padre, este es un pecador, pero es uno de los míos. Yo pagué por sus pecados y Él confía en mí. Nos presenta ante el Padre. Es lo que dice Judas 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Nuestra paz con Dios, hermanos, solo es posible por la obra de Cristo. La gracia de Dios solo es posible por la obra de Cristo. Nadie tiene acceso a Dios si no es por Cristo. Solo es posible por Él. Y solo el que pone su fe en la obra de Jesús tiene paz con Dios y puede acercarse a Dios confiadamente. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la razón de nuestra esperanza, que es paz con Dios. Ya vimos que podemos tener acceso con Dios a través de eso. Ahora vamos a ver nuestra recompensa. La recompensa, hermanos, es que tenemos seguridad en Dios. Hay una doctrina que se enseña en muchos lugares que el creyente puede perder esa paz, esa salvación que tiene con Dios. Que el creyente recibe la salvación por fe y no por obras, pero después de ser salvo tiene que trabajar para mantener su fe. Y si eso pasa, y si se está pecando, y si la persona peca y no es perfecto, tiene que arrepentirse y declarar su fe con Cristo otra vez. Escuché a una persona decir una vez: yo no soy perfecto, yo peco cada día, así que cada noche yo le pido a Dios que me salve otra vez. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Si podemos perder nuestra salvación, entonces esto significa que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente. Que el sacrificio de Jesús solo fue temporal, que expira, que no dura. Pero nos dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz dijo: consumado es, se terminó, ya no hay que hacer más sacrificios. Y todo el que pone su fe recibe, dice la palabra, vida eterna. Vida eterna. ¿Qué significa? Es una vida eterna que no tiene fin. Y nos dice también que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es una contradicción decir que Jesús nos salva por fe, pero no puede mantener nuestra salvación. El que recibe la salvación de Dios puede estar seguro de su salvación. Mire que dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes, dice. Esa palabra firme significa permanencia. Estamos firmemente parados, estamos inmovibles. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación. Y el creyente puede descansar en la seguridad y la permanencia de su salvación hoy y por siempre. Porque Jesús te llevó de la mano, te declaró inocente, te presentó al Padre, te entregó a las manos del Padre. Y dice la palabra de Dios que una persona que está en las manos de Jesús y del Padre, nadie se lo puede arrebatar. Juan 10, 27 y 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán que jamás. ¿Y quién? Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo, nadie puede arrebatar esa salvación de las manos de Dios. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios.
¿Y qué tal esas personas? Muchas veces he escuchado, sí, pero hay personas que dicen que son cristianos, que son creyentes, que son salvos, pero miro que siguen pecando. O hay personas que conozco muchas personas que han estado creyentes por años y años, cristianos, y de repente rechazan la fe y se apartan. ¿Cómo pueden mantener su salvación esas personas si viven en pecado o si rechazan a Dios? El problema con estos hermanos, con ese argumento, es que se asume que todo el que dice que es creyente, todo el que declara a Cristo públicamente, es realmente un creyente. Pero la Biblia es claro, no todo el que dice Señor a Jesús es salvo. La palabra dice que hay gente que van a hacer obras en el nombre de Jesús y no significa que son salvos. Que cuando llega el tiempo del juicio, Jesús les va a decir, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de la maldad. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Nadie puede estar seguro quién está al salvo. Pero dice la palabra, por sus frutos lo conocerás. Y si una persona dice que es creyente, pero vive un estilo de vida de pecado, entonces no da evidencia de que es un creyente genuino. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra clave ahí, hermanos, es practica. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Esto habla de una vida de pecado, una vida, un hábito de pecado. Nadie es perfecto, todos pecamos. Pero el creyente no practica el pecado. Claro que a veces nos tropezamos, a veces pecamos, a veces caemos. Pero hermanos, cuando el creyente peca, le estorba. No lo toma como un hábito, no es un estilo de vida, sino que estorba su caminar. Es como, para el creyente el pecado es como tener un sucio en el ojo. Todos hemos tenido un sucio en el ojo y cómo nos molesta y no estamos conformes hasta que sacamos ese sucio. Así es el pecado en la vida del creyente. Hace todo para quitárselo. ¿Cómo? Se arrepiente, se confiesa y continúa caminando con Dios. Primera Juan 1:9 dice que confieses tus pecados y Dios, que es justo y fiel, te limpiará de toda maldad. Eso es la diferencia en caer en pecado y vivir, practicar el pecado. Y también nos dice la Biblia, ¿qué tal de aquellos que se apartan? Si una persona se aparta, dice la Biblia que ellos nunca fueron creyentes genuinos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siempre he escuchado, hermanos, personas que han sido cristianos por mucho tiempo, pero después deciden abandonar la fe. Unos hasta se ponen a hablar en contra de la fe. Esas personas pudieron haber sido religiosos, pudieron haber hecho muchas buenas obras, pudieron haber estado participando y involucrados, sirviendo en la iglesia. Pero hermanos, según este versículo, no entregaron su vida, no conocieron a Jesús, no fueron hechos una nueva criatura, no fueron transformados y regenerados. La paz que tenemos en Cristo, el acceso que tenemos en Cristo, transforma a las personas. Cambia la vida. Y después, no solo esta vida, hermanos, no solo nos cambia en esta vida, no solo nos transforma, sino que nos prepara para la próxima vida. Pero en esta vida tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. Tenemos que mostrarle al mundo que tenemos esa paz, que tenemos esa esperanza. Tenemos que demostrarle al mundo algo que ellos deseen. La esperanza, hermanos, es contagioso. Y la esperanza que tenemos en Dios se debe manifestar en las personas. Miramos 3 maneras que se manifiesta la esperanza de Dios en el creyente. Primero, nos podemos regocijar en las tribulaciones. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones.
Estamos viviendo en tiempos de tremenda tribulación, de tremenda adversidad para todos. Y cuando estamos pasando por tribulaciones, no es fácil gloriarnos de Dios. No es fácil gloriarte de Dios cuando un familiar se enferma. No es fácil gozarte en Dios cuando un querido fallece. No es fácil alabar a Dios cuando tienes problemas financieros. No es fácil que glorifiques a Dios cuando todo parece que se está derrumbando en tu alrededor. Pero hermanos, no nos glorificamos por las tribulaciones, sino que nos glorificamos en las tribulaciones. No le damos gracias a Dios por las adversidades, sino que les damos gracias a Dios en las adversidades. Nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control y que estas tribulaciones que pasamos son temporales y no se comparan a lo que vamos a tener para la vida eterna. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra esperanza, nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestro regocijo no está basado en este mundo. No está basado en las aflicciones de este mundo, ni en lo bueno ni en lo malo de este mundo, sino que la gloria que tendremos con Dios después de este mundo y para la eternidad. La esperanza de Dios también nos permite reconocer los beneficios de las tribulaciones. Versículo 3 y 4 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La palabra tribulación ahí significa literalmente presión. Es la idea de estar luchando, es una lucha. Hermanos, las presiones, las luchas de la vida producen algo bueno, producen perseverancia. Y la perseverancia produce prueba, dice. Esas presiones, esas tribulaciones, esas luchas de la vida nos moldean a ser lo que Dios quiere que seamos. Moldean nuestro carácter. Y el resultado final, dice, es la esperanza, la confianza, la anticipación a lo que viene. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos hace apreciar más lo que vamos a tener. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es la esperanza. Ver, enfocándote en lo que no puedes ver y no lo que tienes delante de ti. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las tribulaciones de la vida, hermanos, producen en nosotros, nos moldean a la imagen de Dios, producen la madurez espiritual y nos ayudan a reconocer esa esperanza que tenemos en la eternidad. Nos ayudan a ser imitadores de Cristo, nos ayudan a expulsar esa vieja naturaleza de nuestras vidas y revelar más la naturaleza de Dios. La presión y las adversidades producen cualidades que Dios desea que tengamos. Muchas de las virtudes que conocemos y que tenemos, que valoramos, se producen cuando hay adversidad. ¿Cómo podemos saber si tenemos fe si no tenemos pruebas? ¿Cómo podemos saber una persona que tiene valor, una persona que trabaja, un bombero? ¿Cómo puede decir que puede valor? Pero no vamos a saber si es verdad ese valor hasta que hay un incendio y entra corriendo en esa casa quemándose. Las presiones producen algo bueno. Se cuenta que había un niño, estaba viendo una mariposa que estaba saliendo donde están las abejas antes de salir, que quedan colgados. Y el niño está viendo que la abeja está forzándose y no puede, y está poco a poco rompiendo el lugar donde está para salirse. Y el niño dice, le voy a ayudar. Y va y lo toma y empieza a pelar todo,
para que la abeja pueda salir. Cuando termina, la abeja cae muerto. ¿Por qué? Porque esa parte, la lucha de salir de ahí, de romper, es lo que hace a esa oveja fuerte para poder sobrevivir cuando salga. Sin esa presión, sin esa lucha, no hay vida. El creyente, hermanos, necesita las tribulaciones para ser moldeado a la imagen de Dios. Y finalmente, la esperanza en Dios nos permite reposarnos en el amor de Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Las tribulaciones de la vida nos llevan a reposarnos en el amor de Dios. Y ese amor de Dios dice que ha sido derramado en nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ese mismo amor de Dios está en ti. ¿En qué? En forma del Espíritu Santo. Efesios 5 nos dice, cuando habla del fruto del Espíritu, el primero es el amor. Ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor por tu prójimo, ese amor que Dios quiere que tengamos, ya está en nosotros. Mira que dice el versículo, dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Tú tienes el amor de Dios en tu corazón. Y si no lo estás mostrando, no es porque no lo tienes, sino que prefieres demostrar tu naturaleza antes de conocer a Cristo. Todos tenemos la capacidad de amar como Dios nos amó. Y el amor de Dios, hermanos, no defrauda. Podemos confiar en el amor. Ahí dice ahí, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Ese amor de Dios, hermanos, es un amor que nunca lo podemos perder. Dios nos ama y ese amor de Dios es eterno y no cambia. Él nos ama igual, de la misma manera. No nos ama menos cuando pecamos. No nos ama menos cuando no hacemos lo que Él quiere. No nos ama menos cuando estamos pasando por adversidades. Ese amor de Dios nunca cambia. Y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, eso es la seguridad que tenemos por nuestra fe en Cristo. Y hermanos, eso es motivo de esperanza. Esa es la razón que podemos enfrentar cada día con esperanza. Es la razón que podemos decir que este año va a ser un año de esperanza. Porque estamos en paz con Dios, porque tenemos acceso a su presencia y porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y es nuestra tarea, nuestra responsabilidad llevar eso al mundo. El mundo tiene que ver la esperanza en la iglesia para querer esa esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en ti. Porque a través de tu Hijo hemos sido reconciliados y estamos en paz con ti. Porque a través de esa paz contigo, Padre, también podemos recibir la paz tuya para con nuestros hermanos, nuestros vecinos y hasta con nuestros enemigos. Gracias, Padre, porque ahora tenemos acceso directo a tu trono de gracia. ¡Qué bendición, Padre! Y gracias, Padre, porque tenemos la seguridad de que tenemos un lugar reservado en el cielo después de este mundo. Y que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana que comenzamos nuestro estudio de la esperanza con Salmo 1 y vamos a estar en varios salmos en los próximos meses. Dios le bendiga.